he tenido otra familia que mucho tiempo deseaba y que anhelaba, mis hermanos. Mi vida comenzó cuando... En mi vida hay muchas historias, mis hermanos. Una familia cuenta una, otras personas cuentan otra. El chiste es de que yo no sé la realidad de las cosas. Yo vengo de un matrimonio disfuncional, yo vengo de un matrimonio que estaba perdido en las drogas, yo vengo de un matrimonio que se encontraban los dos atrapados en las drogas. Mi mamá y mi papá eran viciosos, mis hermanos. El DIF se da cuenta de eso y me recoge y yo voy a dar al DIF. En el DIF, mis hermanos, me dan en adopción, patria potestad se le llama, compartida entre unos tíos, entre mi papá, y así quedó según pensaban las personas que yo iba a vivir con ellas. Mis tíos pensaban que yo iba a vivir con ellos, pero Dios tenía otros planes, mis hermanos. Mi padre, en una de esas veces que va y me visita, le dice a mis tíos que me va a llevar a la tienda, tal cosa que no hizo, mis hermanos. Me trajo para Monterrey con su mamá, mi abuelita Connie, mi abuelita paterna. Me trajo con ella y desde ahí yo he crecido con ella. Yo no conocí otra madre que no fuera ella. Yo no conocí un padre que no fuera ella. ¿Por qué? Porque ella fue mi madre y mi padre todos estos años. Yo tengo 24 años de edad y estos 24 años de edad, mis hermanos, yo he estado con ella. Y gracias a Dios, porque les digo, los planes de Dios son perfectos, porque a lo mejor si yo hubiera crecido con otra familia, yo no hubiera conocido nunca de Dios. Y yo pude crecer en un hogar cristiano, yo pude crecer con mi abuelita que me dio todo lo que pudo, todo lo que pudo me lo dio. Yo pude crecer en un hogar cristiano. Pero miren, mis hermanos, el diablo no se queda tranquilo con nada. El diablo sí solo vino a eso, a matar, hurtar y a destruir, pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia, mis hermanos. Yo me acuerdo, hermanos, que la sangre de Cristo tiene, que yo a la edad de 6 años, mis hermanos, un miércoles, santo eres, Señor. Un miércoles, hermanos, yo llegué de la escuela, llegó el transporte y me dejó en mi casa. Esos días mi padre tenía poquito yéndose a vivir con nosotros, tenía días, no tenía mucho tiempo de estar viviendo con nosotros, mis hermanos. Un miércoles como a las 3 de la tarde, mi padre bajo los influencias de la droga, mis hermanos, estaba perdidamente drogado. Santo mi padre, hermanos, fue el peor miércoles que yo haya vivido, mis hermanos. Mi padre abusó de mí. Yo no lo justifico ni digo, es que estaba bajo los influencias de la droga, pero el diablo es muy mentiroso y el diablo vino a eso, a matar, hurtar y a destruir. Mi padre abusa de mí, mis hermanos, sexualmente. Yo era una niña de 6 años que no sabía ni lo que pasaba. Yo no sabía ni qué era eso, ni nada, mis hermanos. Yo no sabía nada de eso. Yo me acuerdo de que pasa eso, mis hermanos, llega mi abuelita del trabajo. Ella trabajó todo el tiempo para mantenerme a mí. Llega mi abuelita del trabajo y ellos empiezan a discutir muy fuerte. Yo me acuerdo que mi abuelita me decía, vete con la vecina de enfrente, mijita, en lo que arreglo unos problemas con tu papá. Yo me fui con esa vecina de enfrente y se oía que volaban trastes, mis hermanos, se oía que quebraban platos, vasos, mucho ruido que se oía, pero fuerte. Y yo decía, le va a matar, le va a hacer algo. Pero yo no entendía el porqué de las cosas. Yo se va, le hablan a la policía, se escapa él, se logra escapar y no le hicieron nada, mis hermanos. Él se desaparece desde que yo tengo 6 años de edad, se va de mi vida, no volvemos a saber de él. Pero yo, una niña, hermanos, que no sabía ni qué había pasado, ni qué era lo que había sucedido. Así transcurre el tiempo, yo en la escuela, viviendo mi vida, se podría decir feliz, pero no era feliz, mis hermanos, porque a través de eso yo empecé a agarrar odio, rencor en mi corazón, tanto que yo decía, yo odio a todas las personas. Si una persona pasaba por mi frente, yo decía, yo no lo quiero, yo lo odio.
Yo lo odio. Yo odiaba a mis compañeritas que tenían papá y mamá juntos, que tenían hermanos, porque yo decía, yo quisiera tener esa familia que yo no puedo tener, yo quisiera ser una de ellas. Pero no, mis hermanos, como les digo, los planes de Dios son otros. A la edad de 12 años, esos recuerdos vienen a mi mente de nuevo. Vienen a mi mente tan fuerte que yo dormida, mis hermanos, dormida me levantaba llorando y gritando, no, ¿por qué? No me hagas nada. Llorando, mis hermanos. A la edad de 12 años, me acuerdo que en ese lapso de los 12 años, yo tuve un accidente, me caí de una placa a un tambo de agua y me lastimé tanto que mi mamá me lleva a consultar. Y yo le tenía tanto miedo a los hombres, mis hermanos, que yo decía, no, porque los hombres me van a hacer algo. Es que yo no quiero que ya me dañen, yo no quiero que me mire nadie. Y mi mamá, pues como no sabía nada, ella no estaba inocente de todo eso, ella no sabía. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, deja que te cheque el doctor para ver qué tienes, deja que te cheque el doctor porque tienes ese sangrado muy fuerte. Y ahí, hermanos, ahí me descubro yo la realidad de las cosas, de lo que tanto venía ocultando y tanto venía recordando. Ahí el doctor le dice a mi abuelita, su nieta, su hija, ella sufrió una violación y esta violación no es de ahorita, esta violación ya es de tiempo. Y yo me agarré a llorar y me acuerdo que mi abuelita me decía, vámonos, y me agarró de la mano porque él le decía, usted no se dio cuenta, y ella decía, yo no me di cuenta de nada. Ella no sabía, mis hermanos, porque ella trabajaba para darme todo lo que podía. Ella trabajaba para mí, para ella. Ella era el único sustento que había en la casa. Y yo me acuerdo que salimos de ahí, mi abuelita me empieza a decir, ¿qué fue lo que te pasó? Y yo le empiezo a contar, mis hermanos, todo eso que a mí me había pasado. Pero empecé, mis hermanos, a agarrar más odio y más rencor porque a mí me habían confirmado lo que tanto yo sospechaba. Yo decía, yo no voy a querer a nadie. Yo no voy a querer a ningún hombre porque el hombre que se suponía que era mi héroe fue el que me dañó. Yo no quería a nadie, Dios lo sabe que mi corazón estaba tan lleno de odio y de rencor que yo, aunque las personas fueran buenas, yo las odiaba. Así transcurre el tiempo. A la edad de 14 años, conozco al padre de mi hija la mayor, lo conozco a él y dije, ya va a ser todo color de rosas. Ya todo va a cambiar, él no me va a golpear, él no me va a hacer daño, él me va a querer. Pero todo fue un infierno, mis hermanos. Una niña de 14 años, ¿qué iba a saber de amor? ¿Qué iba a saber de cariño? ¿Qué iba a saber de responsabilidades? No sabía de nada yo de eso. ¿Por qué? Porque yo estaba impuesta que yo nada más extendía la mano y quiero esta ropa y quiero estos zapatos, pero no estaba impuesta de depender de otra persona más que de mi abuelita. Yo me acuerdo que batallé tanto para yo tener relaciones con el papá de mi hija, que yo decía, es que yo tengo miedo. Yo tenía miedo de que todo el mundo me dañara. Yo tenía tanto miedo que yo decía, no, es que me van a hacer lo mismo. Total, hermanos, quedo embarazada de mi hija y yo no lo quería. ¿Por qué? Porque él me insultaba, él me decía, aborta a esa niña, yo no la quiero, es una bastarda. Me decía mil cosas de mi hija, mis hermanos, que yo decía, mi hija no tiene la culpa de nada. Yo ya soy una madre y voy a ser madre de ella porque yo no la voy a rechazar, como a mí me rechazaron. Así pasa el tiempo. A los 15 días de nacida mi hija, yo me separo de él porque yo ya no aguantaba la vida que llevábamos juntos, yo y él. Yo me llego a separar de él y ahí empieza lo peor, mis hermanos. Ahí empieza de que yo iba a buscar trabajo porque mi abuelita ya no le daban trabajo porque ya tenía como 70 años de edad, 71 años. Y ya no le daban trabajo en ningún lado. Yo empiezo a buscar trabajo y nadie me daba trabajo porque yo era una menor de 15 años. ¿Quién me podía dar trabajo a esa edad? Yo me acuerdo que tanto fue la desesperación de no encontrar trabajo que yo decía, yo me voy a ir de mi casa para no hacerme responsable ya de nada. Yo me voy a ir de mi casa porque yo ya no quiero saber de responsabilidades. Yo soy una niña, yo quiero vivir mi vida como una jovencita de 15 años.
Me acuerdo, hermanos, que antes de cumplir los 16 años, santo eres mi Señor, yo me salgo de mi casa, y me voy al centro de Monterrey, a una plaza que se llama La Alameda. Es muy conocida aquí en Monterrey. Me voy a ese lugar, mis hermanos, me voy y ahí empiezo a conocer el hambre, ahí empiezo a conocer el frío, ahí empiezo a conocer todo lo que yo tenía en mi casa y que había dejado por mi desobediencia. Ahí empiezo a darme cuenta que las cosas no eran como yo las quería, que las cosas eran difíciles y menos si estar sin la cobertura de nuestro Dios. Yo, mis hermanos, me acuerdo que anduve vagando una semana ahí en ese parque, todo el centro de Monterrey. Me correteaba la policía, me correteaban señores, me correteaban quien fuera. Yo corría porque yo decía, yo no quiero que ella me haga nada de daño. Yo no quiero que ella me sigan haciendo daño, porque bastante daño me hicieron como para que todavía me lo sigan haciendo. Yo me acuerdo que me quedaba en las bancas, me quedaba en las banquetas, me quedaba donde me cayera la noche, mis hermanos, yo me quedaba. Yo me acuerdo que nada más llevé un cambio de ropa puesto y otro en mi bolsa, donde la que llevaba para cuando me salí de mi casa. No llevaba nada, no llevaba ni un peso para regresarme a mi casa, no llevaba nada. Ahí me salió un lunes, mis hermanos. Desde ese lunes yo empiezo a conocer a una persona, a una mujer que supuestamente iba a buscar a su esposo. Y ahí me hacía mucha plática todo el día. Se quedaba desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y ella se quedaba ahí conmigo, según para que no estuviera sola, según para hacerme compañía. Ahí empieza lo feo, mis hermanos. Ahí empiezo a conocer yo que el mundo es demasiado feo. Ahí ella me empieza a decir, mira, Yuri, yo vivo sola en mi casa. Yo vivo sola, mi esposo se fue, mi esposo me abandonó, pero yo por eso vengo y lo busco aquí. Vente conmigo, Yuri, a mi casa. Y yo le decía, es que yo nunca he salido de mi casa, yo nunca sé qué es vivir con otra persona. Ahí, hermanos, tanto y tanto estuvo insistiendo ella, y fue el hambre también, y fue el frío, fue de que me quedaba en la calle, mis hermanos, que yo accedía a irme con ella. Me voy con ella, mis hermanos. Ella empieza a decirme, a contarme las cosas de otra manera. Empieza a decirme, mira, yo trabajo en un bar, yo trabajo de mesera, pero no pasa nada. Tú puedes ser mesera y no pasa nada, porque no estás haciendo nada malo. Ahí, mis hermanos, empiezo a involucrarme yo. A los 16 años de edad empiezo a involucrarme en lo que es los centros nocturnos de aquí del centro de Monterrey. Empiezo a trabajar en esos bares, empiezo a conocer a más jovencitas de mi edad que esa persona inducía a ese camino. Empiezo a conocer a una muchacha que era tan parecida a su vida con la mía, que nos hicimos tan amigas, que yo le dije, yo ya no aguanto, yo ya me quiero ir de mi casa. Pero no me iba, mis hermanos, por vergüenza, porque yo a mi abuelita le había dicho, yo ya no te quiero, ya me tienes harta con tu Dios, yo ya no quiero saber nada de tu Dios. Porque tu Dios, ¿dónde estuvo cuando a mí me pasó eso? Porque tu Dios, ¿dónde ha estado cuando a mí me estuve ahí en la calle sola? Yo no quería saber nada de Dios. Me acuerdo que conozco a esa muchacha y ella me decía, vente, Yuri, vente a vivir conmigo. Yo vivo sola. Sí vivía sola y sí pasábamos las mismas situaciones. Pero ella me empieza a decir, mira, Yuri, aquí pues aquí se tiene que pagar renta, se tiene que pagar luz, y yo sí, vamos a buscar, pero ya no en bares, mis hermanos. El diablo siempre es astuto, porque sabía que yo tenía el temor de Dios en mi corazón. El diablo se acercaba a mí a través de las personas y me decían, mira, Yuri, tú tienes buen cuerpo para que trabajes en un table dance. Tanto fue así el diablo que me insistió, que me regaló hasta la ropa, los zapatos, todo me regaló. Me puso en bandeja de plata todo, mis hermanos, todo me lo puso. Todo me lo pintó de color de rosas, mis hermanos. Empiezo a trabajar yo en ese lugar, mis hermanos, y ahí empiezo a conocer las drogas, el cigarro,
la cerveza, mis hermanos, empiezo a conocer muchas cosas que yo no conocía en mi hogar. ¿Por qué? Porque yo era una niña de un hogar cristiano que no podía salir si no era a otro lado más que a la iglesia, mis hermanos. Empiezo yo a probar el cigarro, la cerveza, pero no duraba mucho en los trabajos porque se daban cuenta que era menor de edad. Me despedían. De ahí, mis hermanos, algo que está muy en moda ahorita es las sugar babies. De ahí hicimos un grupo de amigas menores de edad y que dijimos, nosotros ya no vamos a estar con hombres que no nos aporten buen dinero. Nosotros vamos a empezar a estar con hombres que nos den dinero y que nos paguen todos los servicios que nosotros ocupamos, que nos paguen renta, que nos paguen celulares, que nos paguen todo lo que nosotros queramos. Ahí, mis hermanos, empiezo a conocer la verdadera situación que viven muchas ahorita actualmente, porque está muy de moda eso, está muy de moda de que yo soy una sugar baby. ¿Y de qué le sirve, mis hermanos? De nada sirve. ¿Por qué? Porque uno sale con esas personas, sale y llega a la noche, llega uno a su casa, llega a su cuarto y está esa soledad y esa tristeza todavía en nuestros corazones. Nada puede satisfacer nuestros corazones más que Dios. Yo me acuerdo que tanto y tanto anduve así por 2 años. Me acuerdo que viví por 2 años siendo una sugar baby. Yo me acuerdo que yo decía, a mí ahora sí los hombres van a pagar por estar conmigo, pero los hombres van a hacer lo que yo diga. ¿Por qué? Porque así como ellos se atrevieron a dañarme tiempo atrás, así yo los voy a dañar a todos. Tan cegada me tenía el enemigo, mis hermanos, que yo ahorita digo, ay Señor, tantas cosas malas que hice. Y sí me da vergüenza, hermano, pero como lo dije en el texto que leímos, nueva criatura soy, mis hermanos. Me acuerdo que así trasciende el tiempo. Llego a los 17 años, iba a cumplir ya 18, me faltaban como 3 meses para cumplir 18. Conozco al papá de mis hijos, mis últimos 2 hijos, lo conozco a él y dije, no, pues todo va a ser color de rosas con él. Ya me voy a olvidar yo de esta vida, ya no voy a trabajar más de sugar baby, ya me voy a dedicar ahora sí a una familia, la familia que yo tanto quería, la familia que yo no pude tener yo de niña, yo se las voy a dar a mis hijos. Estaba equivocada, mis hermanos, porque sin la bendición de Dios no podemos ser nada. Porque sin Dios no somos nada, mis hermanos. Yo me acuerdo que yo decía, es que mi pareja, su mamá es cristiana, y él pues tiene que tener el temor de Dios. No, hermanos, es como yo nací en una cuna cristiana y no tenía el temor de Dios en mi corazón. Así trasciende el tiempo. Muchas veces me separé de mi esposo, muchas veces fueron las veces que yo me separaba, pero esas veces, mis hermanos, el diablo me volvía a cegar. El diablo me volvía a decir, dedícate a lo que mejor te sale, dedícate a lo que mejor te ha salido todos estos años, de lo que vives, que con una sola llamada te depositan dinero, que con una sola llamada vas a un lugar y ya te dan más de 2,000, 3,000 pesos en un ratito sin hacer nada. El diablo me cegaba, mis hermanos, de nuevo. Me separaba de mi esposo y empezaba a trabajar en lo mismo. Empezaba a dedicarme de nuevo a ser una sugar baby, mis hermanos, cosa que estaba muy equivocada. ¿Por qué? Porque ya decía, ya no nada más es un hijo, sino son 2. ¿Aquel ejemplo le voy a dar a mis hijos? Pero el diablo me volvía a hablar al oído y me decía, sí, pero nadie te va a dar el dinero que te dan ganándotelo allá. Pero nadie te va a dar este dinero que en un ratito. Así trascendí, mis hermanos, en separaciones, en arreglarme de nuevo con mi esposo. Me regresaba, me iba, me regresaba, me iba. Pero todo ese tiempo, mis hermanos, volví a hacer lo mismo, volví al pecado. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que hubo una abuelita que nunca se cansó de orar por mí. Hubo una abuelita que me vio como su madre desde el día que me llevaron a su lado, que me vio como esa hija que ella anhelaba tener, que no pudo haber tenido, mis hermanos. De ahí, mis hermanos, yo me acuerdo que en tantas separaciones que tenía de mi esposo agarra las drogas. Y yo decía, yo ya no voy a estar con él porque él se droga y yo y ahora sí, ya no vuelvo a estar con él, ya me voy a dedicar a lo mismo.
¿Por qué, mis hermanos? Porque el diablo así nos quiere hacer creer todas las cosas. El diablo así quiere hacernos creer todo, de que con Él todo está seguro y que con Él todo obtenemos fácil. Sí, obtenemos todo fácil, mis hermanos, pero también obtenemos el camino fácil al infierno, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en ese lugar solo es algo de que momentáneo, es algo muy momentáneo, de que uno dice, pues, ¿cuándo voy a tener la verdadera felicidad? Llegué a andar con arquitectos, llegué a andar con gente de mucho dinero, llegué a andar con gente de que yo decía, deja tu familia así y yo me junto contigo, yo hago una vida contigo. Llegué a hacer tanto daño, mis hermanos, que las personas dejaban a su familia porque según yo me iba a juntar con ellos, y no era cierto, mis hermanos. Yo decía, así como ellos me hicieron un día daño a mí, así yo los voy a hacer que ellos se arrodillen ante mí. Tan mal me tenía el diablo cegada, que fueron muchas veces, hermanos, las que yo decía, yo ya no voy a volver nunca a los pies de Cristo. Nunca voy a volver. ¿Por qué? Porque tanto era mi odio y mi rencor que no me dejaban, mis hermanos. Yo me acuerdo que mi mamá Verónica en ocasiones venía y me vería, y yo le decía, yo no te quiero, yo te odio. Yo te odio porque tú me dejaste cuando yo más te necesitaba. Y ella me lloraba y me suplicaba, yo no te dejé. Yo no te dejé, pero las circunstancias así se dieron. No había justificación, hermanos, en mí para que me hicieran entender las cosas. Yo me acuerdo que yo le gritaba muchas cosas a mi mamá. Le decía, tú nunca vas a cambiar, tú siempre vas a ser una prostituta. Tú siempre vas a hacer eso a lo que mejor te sale. Y no me daba cuenta, mis hermanos, que yo estaba en un espejo viéndome a través de ella. ¿Por qué? Porque yo también hacía lo que ella hacía. ¿Por qué? Porque era el ejemplo que yo llevaba según esto, pero no me lo daba ella, me lo daba el mundo, mis hermanos. Así pasó ciertos tiempos, tanto que ella no me quería buscar después. Ya me decía, yo no te busco porque tú siempre que te busco, tú me ofendes, tú me hablas muy mal, tú lo publicas hasta en las redes sociales que tú no me quieres. Y yo le decía, ¿con qué cara te voy a querer si tú me abandonaste? Y mírate cómo andas todavía bien perdida en la prostitución. Pero ¿quién era yo, mis hermanos? ¿Y quién era yo para juzgar si así Dios me aceptó a mí? Yo no era nadie, mis hermanos. Pero el diablo me tenía tan atrapada que a veces, a días que yo despertaba, yo decía, yo ya no quiero seguir con esta vida. Yo ya prefiero quitarme la vida. Yo ya prefiero acabar con todo esto. Pero Dios nunca se apartó de mí. Dios nunca quitó su mano de mí, ni su mirada sobre mí, mis hermanos. Yo me acuerdo que de tantas separadas ya tenía 18 años, 19 años. Y volví al pecado y me acuerdo que en una de esas ocasiones salía con mi amiga, la que era muy amiga mía, salía con ella y yo salimos a un antro, fuimos a una casa. Ahí, mis hermanos, ahí empecé a experimentar que sin Dios no somos nada. Por mucho dinero que traiga uno en su cartera, no somos nada sin Dios. El dinero no nos sirve de nada. Ahí me acuerdo que esa noche ya era de madrugada, estábamos tomando, estábamos haciendo cosas que a Dios no le agradaban, mis hermanos. Me acuerdo que esa noche nos empiezan a ofrecer una droga que se llama éxtasis. Esa droga, mis hermanos, hacen que la persona pierda la noción del tiempo, hace que pierdan todo, mis hermanos. Yo me acuerdo que ese día yo le decía a mi amiga, ya vámonos, porque ya andas muy mal. Ya tomaste demasiado. Y ella me decía, no, yo voy a tomar hasta que yo me llene de tomar. Y hasta que yo diga, ya no puedo más, hasta ese momento voy a dejar de tomar. Yo me acuerdo que ella toma esa pastilla. Y empieza, mis hermanos, eran más de 7 personas. Ella empieza a bailarles como según
bailábamos nosotros allá en esos centros nocturnos, mis hermanos. Ella empieza y me dice: vente, Yuri, vamos a bailarles, porque así bailamos nosotros, así estamos acostumbradas nosotros. Y yo le decía: no, Fanny, ya aplácate, ya vámonos. Y ella no me hacía caso. Yo me acuerdo que me sacaron fuera de ese cuarto y me decían: bueno, si tú no quieres hacerlo, ella lo va a hacer sola. Me acuerdo que a ella la violaron más de 7 personas, mis hermanos, pero la misericordia de Dios siempre fue tan grande que a mí no dejaron que me pasara nada. A mí Dios me protegió en todo momento, que yo miraba su mano y yo le decía al Señor, miraba al cielo y le decía al Señor: ten misericordia de mí, Señor. Acuérdate de mí, Padre, que a mí no me pase nada, porque estos hombres llevan pistolas, estos hombres tienen armas, Señor. A mí que les cuesta darme un balazo por estar con ellos. Y yo miraba, me acuerdo que nada más uno busca a Dios cuando lo necesita, mis hermanos. Yo me acuerdo que ese día yo buscaba tanto a Dios que yo decía: no lo encuentro por ningún lugar. ¿Y cómo lo iba a encontrar si andaba en el pecado, mis hermanos? ¿Cómo yo iba a encontrar a Dios si no hacía nada bueno para Él? Yo me acuerdo que gracias a Dios a mí no me pasó nada. Nos van y nos dejan. Y yo le decía a ella: yo ya no quiero seguir en esto, yo ya me quiero regresar a mi casa, porque yo, mis hermanos, me perdía por 8 días, por 15 días me iba de mi casa. Y mi abuelita bien mortificada: ¿dónde andará? ¿Están los niños solos? ¿Dónde estará? ¿Y por qué se irá? Y Señor, protégemela, porque llegaba a veces en la madrugada y me paraba fuera de la puerta y la escuchaba orando, mis hermanos. La escuchaba orando, pidiéndole clamor a Dios por mí. Yo me acuerdo que yo me perdía bastante, por bastantes días y bastante tiempo, que yo decía: en una de estas no voy a volver a ver a mis hijos. Y todo por mi pecado y todo por mi desobediencia. Me acuerdo que en ocasiones ella me suplicaba, mis hermanos. Me suplicaba y me decía: ya no andes en el pecado, hija. Un día me van a hablar y me van a decir: ya su hija está muerta en tal lugar. Y yo le decía: pues si pasa eso, mamá, tú nomás te quedas con mis hijos y me los cuidas. Qué ignorancia la mía, mis hermanos, y qué cegada me tenía el diablo, que no me dejaba ni pensar con claridad. Yo me acuerdo que así pasé varios tiempos. Me regresaba con mi esposo más perdido en las drogas. Me regresaba con él. Viene mi tercer hijo, mis hermanos. Viene mi tercer hijo. Yo decía: yo ya me voy a aplacar, porque no es ejemplo para mis hijos. Yo ya voy a dejar de hacer el pecado. Pero el diablo, mis hermanos, me tenía tan atada, que me hacía verme una Miss Universo, que me hacía verme que yo todo lo podía, que yo me sentía la Mujer Maravilla a un lado de cualquier persona. Yo decía: es que yo tengo un cuerpazo con 3 hijos, hermanos, que va a tener un cuerpazo solamente las que se operan, mis hermanos. Pero el diablo así me tenía cegada. El diablo tanto así era su cegado que me tenía, que yo decía: es que si puedo todavía, es que si puedo volver a conquistar a hombres y a volver a estar por dinero con los hombres. Pero no, mis hermanos, los planes de Dios son otros. Los planes de Dios son perfectos, mis hermanos, y ahorita lo entiendo. Hace el año pasado, mis hermanos, Dios empieza a hablar a mi vida. Pero antes de eso, yo todavía anduve haciendo el pecado. Yo todavía andaba haciendo el pecado y estaba tan cegada por el enemigo que yo decía: yo ya no voy a regresar con el papá de mis hijos, aunque sea su papá, porque yo ya no lo aguanto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en un matrimonio que no está Cristo, no hay amor, no hay felicidad, no hay nada. Yo me acuerdo que todavía cometí último acontecimiento de que me fui de nuevo para volver a ser sugar baby, porque así se le llama, mis hermanos. Ahorita está muy de moda y uno se cree inalcanzable siendo eso, pero no es nadie, mis hermanos. Sin Dios no somos nadie. Me acuerdo que el año pasado mis 2 hijos tuvieron un accidente. El pequeño me lo atropelló un carro, mis hermanos, y Dios tuvo misericordia de él, que mi hijo se paró caminando y se fue a la casa, mis hermanos. Pero Dios empezaba a hablar a mi vida y yo no quería hacer caso. Yo decía: es que yo estoy muy joven para irme a encerrar a una iglesia.
es que yo no quiero nada con Dios, porque era tanto mi odio y mi rencor que no me dejaban ver las cosas de otra manera. Yo decía, yo no necesito de Dios. A lo mejor Dios sí necesita de mí, pero yo no necesito de Dios. Qué equivocada estaba, mis hermanos. Me acuerdo que al mes que pasa lo de mi hijo, el chiquito, mi hijo, el segundo, mi Yeshua, tiene un accidente. Yo estaba trabajando. Yo vivía, mis hermanos, trabajando para darles todo lo mejor a mis hijos, como según yo quería dárselos. Vivía trabajando, no me importaba dejarlos solos, no me importaba decir, pues me necesitan mis hijos, pero yo también necesito el dinero. Me acuerdo que ese día llegué de trabajar, mis hermanos, no, estaba en el trabajo, fue un miércoles, estaba en el trabajo, mi esposo me habla y me dice, Yuri, dame los papeles, dime dónde están los papeles del seguro para llevar al niño. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué le pasó? Mi esposo no me quería decir. Ahí fue cuando empecé a decir, Dios está tratando a mi vida, pero yo ¿cuándo voy a hacer caso? Yo al llegar al hospital, porque llegué al hospital, mi hijo ya estaba allá. Ya al llegar al hospital, mis hermanos, mi hijo se había cortado tanto su brazo que los tendones y sus nervios ya no habían quedado bien. Era tanto destrozado que tenía su bracito de aquí, su axila, que yo llegué y lo cargué y le decía, ¿qué te pasó, mi amor? Y él me decía, me corté, mamita, me corté, pero no me mires, no me agarres. Me decía así llorando mi hijo, y yo me acuerdo que la doctora empieza a desrollarle su brazo porque traía una venda, empieza a desrollarle todo su brazo y le miro todo su piel, su carne colgando, mis hermanos, colgando literalmente. Y yo decía, ¿por qué a mí? Porque a mí no gana nada el diablo con haberme destruido a mí, sino que ahora mis hijos. Pero era Dios, mis hermanos, tratando conmigo. Era Dios el que me hablaba, y yo, tan orejona que era, me dice mi abuelita, fuiste muy orejona, mi hijita. Y yo le decía, no, mamá, es que Dios no me quiere a mí, mamá, mira mi pasado. ¿Con qué cara yo voy a ir a la iglesia y voy a decir, yo soy una hija de Dios? Sí, como anduve. Pero hoy, mis hermanos, le doy toda la gloria y toda la honra al único que vive y al único que me pudo sacar de ese lugar. Ahorita, mis hermanos, en ese lugar que mi hijo empieza a ser procesado para operación y para todo, yo veía a mi hijo y yo decía, mi hijo no va a quedar bien de su brazo. Mi hijo no va a volver a utilizar su brazo. Y yo le clamaba tanto a Dios y le decía, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te voy a servir. Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te voy a servir. Sí, mis hermanos, eran unas palabras que yo le decía a Dios con tal de que me sanara a mi hijo. Dios me hace el milagro con mi hijo, mis hermanos. Dios sana a mi hijo. En menos de 8 días mi hijo ya estaba sano. En menos de 8 días, de 15 días, mi hijo ya había podido mover su mano. Y yo le decía a Dios, ay, Señor, si te quiero buscar, pero espérame otros años más porque yo estoy muy joven. Yo todavía no quiero nada contigo porque a mí me gusta el pecado. Se lo decía así, mis hermanos. Y yo me acuerdo que me dormía y no dormía tranquila. Ya no empezaba a dormir tranquila porque desde ese día que yo hice un compromiso con Dios de entregarle mi vida y de buscarlo y de servirle, desde ahí Dios no me soltó de su mano. Empezaba a soñar, mis hermanos, empezaba a soñar cosas malas, cosas buenas, pero yo decía, Señor, ¿por qué a mí no me estés hablando a través de sueños? A mí no me estés diciendo que yo te voy a servir porque yo estoy muy joven, yo todavía no quiero. Pero qué equivocada estaba, mis hermanos. Empiezo a ver, bendigo tanto esta iglesia donde vine a dar, mis hermanos. Empiezo a ver ministerios Maranata. Fue de grande bendición estos testimonios, mis hermanos. Fue de grande bendición esos testimonios que yo decía, yo le voy a servir a Dios. Porque si ahí va mucha gente que fue narcotraficante, que fue prostituta, que no vaya yo entonces. Yo decía, yo le voy a entregar mi vida a Dios, pero ahora sí voy a tener un arrepentimiento verdadero. Me acuerdo, mis hermanos, que era un miércoles
y eran como a las 7:30, 8, y le decía a mi abuelita: mañana vamos al culto. Y ella me decía: ¿en serio? ¿Me estás diciendo en serio? Yo le decía: sí, vamos a ir a una iglesia donde yo quiero ser salva. Y ella me decía: ¿estás diciéndome las cosas en serio, Yuri? Yo le decía: sí, yo ya me cansé de todo esto. Me acuerdo que fue un jueves el que yo acepté a Cristo en esta iglesia, mis hermanos. Fue un jueves el que yo decidí decirle al Señor: renuncio a todo mi pecado, renuncio a ser esa persona que era antes sin Cristo, renuncio a vivir esa vida que ya estaba viviendo. Ya estaba harta, mis hermanos, ya estaba harta. ¿Por qué? Porque nadie me daba la felicidad que solo Cristo puede dar. Nadie me daba esa felicidad, mis hermanos, que en Dios ahora la conozco. Empieza mi proceso de dejar mis cosas. Me acuerdo que fue un jueves el día que yo acepté a Cristo. Yo me vestía, mis hermanos, lo más descotada que pudiera andar, lo más rabona que pudiera andar, era mi ropa preferida. No tenía otro tipo de ropa que no fuera de esos, mis hermanos. Me acuerdo que fue un jueves, al viernes, yo ya estaba tirando toda mi ropa. Yo ya estaba tirando todo. ¿Por qué? Porque yo le decía a mi abuelita: yo voy a tener un encuentro con Dios y va a ser verdadero. Yo voy a tener un arrepentimiento con Dios y tiene que ser verdadero. Me acuerdo que empiezo a tirar toda mi ropa, pero empieza mi proceso como cristiana. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no tenía otra ropa que ponerme más que no fuera esa. Me acuerdo mucho de que mi esposo fue el primero que notaba el cambio. Yo hablaba, mis hermanos, dice su palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo iba a hablar mi boca, mis hermanos, si mi corazón estaba lleno de pecado? Mi corazón estaba lleno de odio, mi corazón estaba lleno de rencor. Yo no podía dar amor porque a mí no me lo habían dado. Yo no podía dar cariño a mis hijos, ni a mis hijos, hermanos. Yo amaba, yo decía: sí los quiero, pero no los amo. Sí los quiero, pero no sé qué es amar a una persona, porque yo no sé qué es eso, no supe qué era eso. Me acuerdo que empezaba a tirar todo, mi ropa la echaba en un lado de mi closet, y mi esposo decía: a mí no me gusta que te vayas a hacer hermana, a mí no me va a gustar que tú vayas a hacer un aleluya, a mí no me va a gustar que digan: ahí viene la esposa de él y es una hermanita. Y yo le decía: pues a ti no te gustará, pero para la honra y gloria de Dios, yo soy cristiana. Yo le sirvo a un Dios que tiene poder. Yo le sirvo a un Dios que me cambió y que me hizo libre de todo lo que me ataba al pecado. Yo me acuerdo que yo ponía todo a un lado de mi closet, y él me lo volvía a doblar y me lo volvía a guardar en mi closet. Y yo le decía: entiende que yo ya no voy a ser como era antes. Y él me decía, me acuerdo los primeros días, están mis pastores de testigos, mi hermana Carmen, están de testigos de cómo lloraba las primeras veces. Yo decía: yo no voy a poder ser cristiana, porque el principal problema era mi esposo, porque el principal problema lo tenía en mi casa, mis hermanos. Yo llegaba del culto bien gozosa y yo decía: es que yo sí tuve un arrepentimiento con Dios verdadero. Y yo llegaba y mi esposo me agredía con maldiciones, me decía muchas cosas, mis hermanos, y él me decía: ándale, dime, ¿no eras tú muy picuda? ¿No eras tú la que no te dejabas de nadie? Dime, contéstame, así como me contestabas antes, así contéstame ahorita. Yo le decía: no, yo ya no vivo yo, vive Cristo en mi corazón. Y a la honra y gloria de Dios, mis hermanos, soy una nueva criatura. ¿Por qué? Porque mi esposo se puede dar cuenta, mis hermanos, y me dice: en serio, Yuri, te lavaron el cerebro. En serio, a mí me cambiaron a mi mujer. A mí me gustaba mi mujer, que aunque con su pasado, pero a mí me gustaba mi mujer. No le gustaba esa mujer, mis hermanos. Era que el diablo le quería hacer creer que le gustaba esa mujer. Ahorita mi esposo me dice: sé cristiana, sé como quieras ser, pero a mí no me hables de tu Dios. A mí no me hables de tu Dios, porque yo no quiero nada con tu Dios. Así estábamos, mis hermanos, y así estamos, que tanto fue de que yo le insistía tanto de Dios, que él aceptó venir 2 veces a la iglesia. Me acuerdo, mis hermanos, que yo le pagaba porque viniera. A mi pastora le daba mucha risa, porque yo le decía: ¿le pago, pastora, para que venga mi esposo?
Y ella me decía, pues todo sea para la gloria de Dios, mija, y que siga viniendo. Y yo le decía, sí, le voy a seguir pagando a mi esposo para que siga viniendo. Pero ¿saben qué me hizo saber Dios también? Me decía, el tiempo no es tuyo. Cuando yo vaya a hacer la obra, es a mi tiempo, no va a ser a tu tiempo ni cuando tú quieras. Y ahí fue cuando decidí yo decirle al Señor, no, Señor, yo te voy a dejar trabajar a ti. Yo ya no me voy a poner de que triste por lo que me diga mi esposo, por lo que me hagan no me voy a poner triste. Pero vienen más maravillas, mis hermanos, a mi vida. Yo tenía 17 años sin ver a mi padre. Yo tenía 17 años, yo me acuerdo que aquí venía y yo me arrodillaba y le decía al Señor, Señor, es lo único que te pido, que yo tenga y pueda volver a ver a mi padre, porque mucha gente decía que él ya estaba muerto. Pero para la honra y gloria de Dios, mis hermanos, Él está vivo. Él está vivo. Y Dios fue tan sabio, mis hermanos, que me permitió volverlo a encontrar, pero cuando yo era cristiana. Si lo hubiera encontrado tal vez cuando yo era mundana, que yo andaba en el pecado, tal vez no lo hubiera perdonado por lo que me había hecho. Tal vez yo no hubiera podido ser libre. ¿Por qué? Porque hoy sí soy libre, mis hermanos, puedo amar. Y hoy sí puedo decir, perdoné a mi madre, perdoné a mi padre, perdoné a todas las personas que me hicieron daño un día. Yo las he perdonado porque Dios me perdonó primero. Y así estamos, mis hermanos. He estado con luchas, con pruebas, pero aquí sigo, mis hermanos. Ahorita le hablaba a la hermana Carmen, porque la hermana Carmen ha sido de gran ayuda en mi vida. Le hablaba a la hermana Carmen y le decía, hermana Carmen, Dios me dio la victoria una vez más, mis hermanos. Dios me dio la victoria porque yo llegué al trabajo hoy en la mañana y yo le decía a mi jefa, le decía, señora, me voy a ir temprano. Y ella me decía, ¿para qué? Para ir con los aleyuluyas. No, Yuri, yo no te voy a dejar ir temprano porque hoy tenemos mucho trabajo. Y discutimos, mis hermanos, discutimos en la mañana y yo me puse triste. Me puse triste por unos momentos y después todo el día anduve alabando a Dios y yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tú vas a obrar. Yo sé que tú vas a obrar. Y luego me dice la señora, bueno, a las 5 de la tarde te vas, Yuri. Su mamá va a comer a las 4 de la tarde. Va y come su mamá, las otras muchachas que trabajan en una tienda de globos que tiene ella. Y le digo a su mamá, se va a quedar, señora, porque yo me voy a las 5. Y me decía la señora, yo no me voy a quedar. Ahí, mis hermanos, de nuevo sentí tristeza. De nuevo sentí tristeza. Yo le decía al Señor, Señor, que seas tú obrando en el corazón de la señora. Mis hermanos, no tardé mucho, fui me hinqué ante Dios y le pedí, le supliqué, Señor, trata en su corazón, Señor. Si tú no tratas, Señor, yo voy a agarrar a sus hijos de la mano, a sus 2 hijos, y se los voy a ir a dejar a su tienda, y prefiero que me despida y que no me pague si quiere, pero yo no me voy a quedar aquí sin irte a dar toda la gloria y toda la honra, porque eres tú el que la mereces. Y duré como 5 minutos orando, mis hermanos, 10. Llega su mamá, llega la mamá de la señora, llega mi amiga Mariana y me dice, Yuri, ya está la mamá de la señora, vámonos, ya te voy a ir a dejar a la parada para que te vayas. Le digo, mira Mariana, toda la gloria y toda la honra sea para el que la merece, sea para mi Dios. Le digo, ¿sabes por qué? Me dice, ¿por qué, Yuri? Le digo, me acabo de levantar de orar. Le digo, derramé mis lágrimas ante Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo he necesitado a la señora no me necesita a mí. Pero cuando yo he necesitado a Dios, Dios siempre me ha respondido. Y ahí estaba una clara prueba, Mariana. Y ella me dice, sí, cierto, ¿verdad, Yuri? Dice, Yuri, llegué y no me dijo nada. Llegué y me dijo, ya vete, mamá, vete, porque ya se va a ir Yuri. Yuri tiene un compromiso y se va a ir. Dice, no estaba enojada. No estaba nada enojada, Yuri. Ella estaba feliz y me dijo, ya llévala. Pero todo eso gracias a quién, mis hermanos. No es gracias a mí, sino es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos da toda la victoria. Y yo ahorita, mis hermanos, ahora sí quiero decirles a todas las personas, mis hermanos, que están pasando por una situación similar a la mía, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay esa salvación, que en Cristo, si tú estás pasando por ser lo que está muy de moda ahorita, una sugar baby,
No te equivoques. Con eso no vas a ganar nada. Con eso nada más vas a ganar destruir tu vida, destruir tu alma. Y eso es lo que quiere el diablo, porque eso vino a matar, hurtar y a destruir. Pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Yo te quiero decir a ti que me estás mirando, si estás en un alcoholismo, una drogadicción, un vicio, cualquier vicio que sea, Dios te puede liberar. Si tú eres prostituta, si tú eres lo que sea, Dios te puede dar la salvación. Y yo quiero hacer una oración contigo en este momento y decirle, pero que sea con fe, y decirle creyendo lo mismo que yo le dije un día al Señor, lo mismo que yo le dije a Dios un día jueves a esta misma hora. Yo le decía al Señor, Señor, que seas tú el que trabajes en mi vida. Vamos a orar, mis hermanos, a pedirle al Señor que sea con esas personas que están viendo esta transmisión. Vamos a decirle, Señor, te entrego todo mi corazón. Escribe tu nombre, mi nombre en el libro de la vida, y te lo entrego, y ya no quiero seguir en pecado. Hazme una nueva criatura, porque el vicio, los vicios, la vida que llevas no te lleva a nada bueno. Pero con Dios hay esperanza, con Dios hay plenitud de gozo, con Dios somos unas nuevas criaturas. Y que este nombre, que los que hayan aceptado a Cristo en su corazón, quede escrito para toda la vida. Y si tú hiciste esa oración conmigo, quiero decirte que somos una nueva criatura y que eres mi hermana en Cristo, mi hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque somos una misma carne, porque con Dios hay plenitud de gozo, y con Dios hay todo es esperanza, y Dios te quita toda amargura, todo rencor, todo odio, y Dios nos libera. Y créeme que es una felicidad que quisiera que todo el mundo tuviera. Es una felicidad que se la recomiendo a todos. No se encuentra con dinero, no se encuentra con ropa, no se encuentra con celulares, no se encuentra con zapatos. Se encuentra solamente en Cristo Jesús. Todo esto sea para la honra y gloria de Dios. Amén.